Atención amantes de las empanadas. Descubrí su versión italiana, los irresistibles panzerotti. Hola cuochi, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy te traigo directamente del centro-sur de Italia a tu mesa los irresistibles panzerotti. Para empezar con esta receta vamos a empezar con la masa, una masa clásica de pizza que ya te enseñé a hacer en el canal. Harina, a la cual le vamos a poner un poco de sal, mezclamos, abrimos un hueco y a esto mismo le vamos a poner la levadura, un poquito de aceite de oliva o aceite común si no tenés, le ponemos el agua que está a temperatura ambiente. Juntamos todo hasta que se forme la masa y lo amasamos 5 minutos. Y una vez que la tenemos así, la vamos a dejar reposar bien tapada con un poquito de harina abajo para que no se nos pegue a la mesada, aproximadamente unos 20 minutos para que se relaje. A los 20 minutos desgasificamos la masa y la vamos a separar en 6 partes iguales, que si las querés pesar te tendrían que pesar aproximadamente entre 95 y 100 gramos cada bollo. Y listos los bollitos, los dejamos reposar hasta que dupliquen su tamaño bien tapados. Mientras esperamos que los bollos dupliquen su tamaño, vamos a hacer el relleno. Vamos a hacer el más clásico, el de tomate, mozzarella, jamón y albahaca. Tenemos mozzarella, yo la tengo cortada en cubos. Le vamos a poner también jamón cortado en cubos, está en fetas y está después cortado en cubos. Si querés ver otros rellenos que no sean el más clásico, déjamelo saber en los comentarios. Le ponemos unas hojitas de albahaca picadas, yo estoy usando unas 6-7 hojas grandes. Le vamos a poner puré de tomate, acá sí tiene que ser el puré de tomate, el de cajita, ahí. Vamos probando con esto a ver si no es mucho. Un poquito de pimienta. Mezclamos bien. Y así es como te tiene que quedar. Viste que yo no usé todo el tomate, yo tenía 200 mililitros y acá me habrán quedado unos 50. Igual eso andá viéndolo vos a ojo. Lo terminamos con un poquito de orégano que casi me olvido. Mezclamos todos y ya nos ponemos a armar los panzerotti. Para armar los panzerotti tenemos el bollito que ya duplicó su tamaño. Le ponemos un poquito de harina por abajo y por arriba también vamos desgasificando y lo vamos a estirar, y acá no tiene que ser muy fino para que esto no explote durante la cocción. Ya te muestro cómo tiene que quedar. Así es como te tiene que quedar, ¿ves? Tiene que quedar de aproximadamente unos 3 o 4 milímetros de espesor la masa. Y este es el diámetro, ¿ves? Te tiene que quedar así, juntás de punta a punta estos dos dedos. Una vez que lo tenemos así, humedecemos un poquito los bordes con agua para que esto selle bien. Y le vamos poniendo el relleno que hicimos, le vamos poniendo en el medio. Y esto lo vamos a cerrar ahora como si fuera una empanada. Cerramos, verificamos que no le quede mucho aire adentro, casi nada que tendría que quedar. Presionamos bien para que selle. Y mirá, lo que voy a hacer yo, le voy a hacer como una especie de repulgue, levantando los bordes y aplastando para que selle bien. Y si querés también los podés presionar con un tenedor, así estamos muy pero muy seguros de que esto no se nos va a abrir durante la cocción. Y así vamos a hacer con todos los bollitos, vamos a armar todos los panzerotti. Para cocinar los panzerotti vamos a tener aceite caliente, fuego medio, y los vamos a ir cocinando. Acá, como te dije, es una fritura en la cual tenés que tener mucho cuidado, porque esto se infla y si la haces muy fina se te va a reventar. La vamos a freír de 2 a 3 minutos a fuego medio de cada lado.
Y mirá cómo te va a quedar este panzerotti, un espectáculo. Lo freímos todo, esto directamente a papel absorbente. Lo freímos todos y ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que quedan estos panzerotti una vez que están todos hechos. Esta delicia, obviamente, nosotros la vamos a acompañar con una buena cervecita bien pero bien fría. Como siempre te digo, lo acompañas con lo que vos quieras. Esta es una receta bien clásica, sobre todo en el sur de Italia. Infaltable los panzerotti. ¿Los conocías? Déjamelo saber en los comentarios. Mirá, ahí te voy a mostrar cómo quedan por dentro. Mira, mira lo que es esto, mira. ¡Wow! Un espectáculo. Si te gustó la receta, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, cliques en la campanita y nos ayudes compartiendo este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, nos vemos en la próxima receta.